El miedo ha gobernado las tragedias de las bombas y masacres que aquí tuvieron lugar. Desde las cenizas del dolor, para combatir la impunidad y las mentiras, nace esta idea. Recuerdo que mi hermano despertó en la mañana y habían venido muchos compañeros del colegio benedictino donde él había estudiado, entre ellos Rick Restrepo y otros compañeros que se acercaron a visitarlo al enterarse por las noticias lo que había pasado, porque los medios, el colombiano y el mundo y muchos medios se hicieron eco, y inclusive en los periódicos publicaron algo que me pareció a mí como una imprudencia, que era como decir dónde se encontraban los sobrevivientes de un hecho tan atroz, tan dantesco, que no sabíamos por qué, cuál era la motivación, ni por qué había sucedido, y por qué habían matado a todos estos jóvenes allí, que los habían asesinado, los habían fusilado sobre la hierba del parqueadero del Bar Oporto. Eso fue un golpe duro, enterarnos, leer la prensa, y apareció mucha gente que hacía años no veíamos, que se enteraron porque fulanito estaba en el hospital tal, ponían su nombre, inclusive se equivocaron con la edad de mi hermano, le pusieron más años de los que tenía, pero mucha gente se enteró por eso y se acercaron al hospital, a la clínica Soma. Yo les agradezco infinitamente que se hayan acercado, pero ahí sí los medios me pareció prudente, pues el deber de informar es una cosa y otra es una situación tan crítica dar esos datos. Entonces, ante la incertidumbre que nosotros teníamos porque no sabíamos por qué había sido, una persona que era joven, universitario, deportista, estudiante, sano, sin problemas con nadie, sin deudas con nadie, una persona de bien, como todas las personas que fallecieron allí y los que sobrevivieron también. Era gente buena, gente normal, gente sana. Entonces, ante ese temor, nosotros dimos la orden para que nadie pasara, dimos una lista de nombres de familiares y amigos, y quien no apareciera en la lista pues no podría pasar o deberían consultar con nosotros antes de dejarlos pasar. Lamentablemente, en un descuido, subieron los funcionarios de la PTJ, Policía Técnica Judicial de aquella época, y se ensañaron con mi madre a preguntas, pues, y en un tono muy insolente, y en medio de lo que ella estaba viviendo y el shock que estaba viviendo, pues yo me acerqué y por poco hay una batalla campal ahí en ese pasillo del hospital, porque yo prácticamente los eché, y casi que los echo a los golpes, porque me pareció muy grosera su actitud, muy insolentes, muy indolentes, muy altaneros, en un tono despreciativo. Entonces yo también les hablé bastante mal y les dije, señores, se retiran de aquí inmediatamente o veremos qué va a pasar, pero de aquí se van ustedes, respeten el dolor ajeno, este no es el momento, estas no son las circunstancias, si ustedes son profesionales hagan su trabajo bien, deben esperar un poco, ¿por qué no va más bien a la taberna a averiguar con los vecinos y con la gente que trabajaba allí, que ese día no fue, qué pudo haber ocurrido, ¿no? Eso es como el tipo de inteligencia que hay que hacer, no con una víctima que prácticamente está en un estado crítico, que no puede hablar, y con una mamá que está también bastante condolida. O sea, eso no es la forma de abordar esa situación. Entonces hubo un momento de tensión bastante grande. Afortunadamente ellos se dieron cuenta, se disculparon y se fueron. Yo también me tuve que disculpar porque los traté bastante mal, pero era como lo normal, pues, del momento. Si yo los encuentro en otra tónica con mi madre, igual les hablo de otra manera, pero realmente en ese momento uno, al ver ese tipo como de agresión, porque me pareció como muy violenta la forma como abordaron a mi madre, pues no me quedó otra alternativa y afortunadamente no pasó a mayores. Pero sí hay que hacer esa acotación, porque es que en esa época en Medellín, la guerra, pues, que se desató en Medellín por parte del Estado contra Pablo Escobar, no respetó a nada ni a nadie. O sea, esta gente que enviaban de Bogotá, pues eran, como decía un general del ejército, yo no voy a enviar monjitas a Medellín, monjitas de la caridad para pelear con Pablo Escobar. Pero es que esas monjitas se metían con la población civil. A mí varias veces me encañonaron, me pusieron una pistola en la sien, en la nuca, me insultaban. Me acuerdo varias veces cuando íbamos para el colegio, yo estaba terminando bachillerato, yo tenía 17 años. Yo viajaba en el carro con unos amigos y nos detuvieron 3 o 4 veces y en todas nos trataron supremamente mal. Claro, llevas el pelo largo, eres joven, vas en un carro, porque el amigo que llevaba el carro pues era gente de modito, entonces es un carro bonito,
Entonces no, ya éramos pues sospechosos nosotros, con la cara de niños que teníamos yendo para el colegio, con el uniforme del colegio, y te hacían un interrogatorio pues que faltaba una hora pasarle unos choques eléctricos y taladrarle las rodillas, fue lo único que faltó. Y eso fue el abuso pues generalizado, eso se tradujo, se generalizó. Las autoridades abusaban, eso hay que decirlo, abusaban bastante. Y si te veían en ese plan que era rockero y melenudo y tal, y eso, entonces ya uno, mejor dicho, era carne de cañón y podría ser víctima de una paliza, de una rapada y hasta de un encalabozada también, te llevaban al calabozo. Ocurrieron muchos abusos y mucha gente desapareció en circunstancias extrañas también. Yo quiero hacer claridad porque es que mi investigación se dirige prácticamente hacia allá. No quiero acusar a nadie todavía ni nada, pero sí, todas las indagaciones que yo he hecho y todos los hechos indican que en ese hecho estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad del Estado, por acción y omisión simplemente. Luego el tema de la impunidad, se dejó prescribir esto. Nos investigaron cerca de 1000 casquillos que se encontraban allí en el parqueadero, pietroveretes 9 milímetros. A mi hermano le sacamos 9 milímetros del cuerpo. A Camilo Jaramillo también, creo que inclusive, que es uno de los sobrevivientes de la masacre, creo que todavía tiene la munición de pietrovereta y 9 milímetros, que era lo que utilizaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en ese momento, precisamente los que habían enviado de Bogotá. Entonces también hay otra serie de indicios también en el comportamiento de las autoridades cuando en los controles, que ya como conté anteriormente, se encontraban apostados en los controles policía y ejército. Los policías eran los que hacían las requisas, hacían bajar del coche, pedían papeles, prácticamente desmontaban el tablero, instrumentos del coche para buscar, porque ahí la gente escondía drogas o podía esconder armas. Bueno, tú tenías que someterte a todas esas vejaciones y ¿qué iba a hacer uno? Pues sí, tengan mis papeles, mire, me llamo fulanito, voy para tal lado, y te revisaban. Curiosamente, como eran tan estrictos, como ya conté con nosotros, los jóvenes, que íbamos ahí, pues, o íbamos para una fiesta, o íbamos para el colegio. En ese momento fiestas se hacían en las urbanizaciones, en las casas de los amigos, o de pronto en una finca. El Barrio Porto había sido como un escampadero para esa violencia, ese momento violento que había en Medellín, y allí nos reuníamos porque era un sitio campestre, más bien discreto, y allí iba gente, pues, gente que tenía modito también y que por eso no tiene nada que ver, o sea, simplemente eran sitios tranquilos, donde se escuchaba música, donde se bailaba, de pronto hacía un concierto en el parqueadero de vez en cuando, hubo conciertos de Kraken y otros grupos, estaba también la Taberna del Bosque. Curiosamente con la Taberna del Bosque también hay otra anécdota de Juanes, Andy y compañía de Equimosis, quienes se dirigían esa noche hacia el Barrio Porto. Y justo en Zúñiga, donde yo vi el control policial con mi hermano, que era la transversal inferior con Zúñiga, al seguía uno por la transversal inferior, ya la siguiente entrada era hacia Oporto. Ellos iban allá y en esa curva de Zúñiga, que se podía seguir para la Taberna del Bosque hacia arriba o derecho hacia Oporto, ellos decidieron irse a la Taberna del Bosque. En un comienzo habían agendado quedar en Oporto. Circunstancias y cosas de la vida que afortunadamente ellos no cayeron allá, y estando en la Taberna del Bosque me cuenta Andy, bajista de Equimosis, que ocurrieron los hechos, se enteraron estando en la Taberna del Bosque y todos se quedaron petrificados porque dijeron íbamos para allá, mejor dicho, de la que nos salvamos. Entonces hay demasiadas historias. La gente que estaba en los controles retenidos por la policía, cuando escucharon las ráfagas, porque eran subametralladoras y 9 milímetros, la gente que estaba más cerca, que era este control que estaba en cama suelta sobre la transversal inferior, le decían a los policías, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una balacera, hay un tiroteo, ¿qué pasa? ¿Ustedes por qué no se mueven? Los policías, ninguno se inmutó. Tuvo el testimonio de un hombre que desafortunadamente ya murió de cáncer, que estaba parado en los controles, que discutió con los policías. Los policías, ninguno se movieron. Y no se explica uno, y esa es la principal sospecha, que lo que habla todo el mundo, el punto común hacia donde apuntan todos los indicios, porque si hay controles a la entrada y salida, Medellín está militarizado, porque no solo era ahí, era la avenida Las Vegas, la avenida del Poblado, las transversales, en muchos puntos, porque se había hablado de ese Viernes Negro, estaba ese rumor. Entonces, muchos controles. El señor Alberto Castaño, que vivía en la Guacatala, saliendo de Palos de Moguer, que estaba en Oviedo, encontró un control en la avenida del Poblado también, yendo para su casa, y la Guacatala está muy cerca de Oviedo. Él también lo encontró y también se refirió a eso. Mi mamá también, cuando iba con mis tíos a buscar a mi hermano, cuando la novia llamó a decir que Juan Pablo lo habían herido, ellos se dirigieron y se encontraron los controles en la avenida del Poblado, justo antes de subir para la abadía. Luego hubieron los otros controles. Fue algo muy extraño.
Camilo Jaramillo, una de las víctimas, se refiere que luego de ser herido, baleado, logra incorporarse y se van los asesinos. A los 5 minutos ya está entrando la policía. ¿Cómo es que a los 5 minutos entra la policía si el control estaba a menos de 1 minuto? ¿Cómo es que entran y salen los asesinos por donde estaba la policía y nadie los detiene? Se hablan de 2 camperos y de 2 taxis, con gente armada hasta los dientes. Entonces, todas esas situaciones lo dejan a uno muy triste, que jamás se haya investigado, que el gobierno colombiano jamás, de los jamases, le ha puesto cuidado a este tema, o simplemente le han puesto tanto cuidado que lo han dejado prescribir. Entonces se está buscando la impunidad, y la impunidad es innegable ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno colombiano reabra el caso, investigue, y por qué se ha hecho caso omiso a tantos indicios. No se investigó, está en fase de investigación previa, un crimen que ocurrió hace 30 años, un expediente que recorrió varios sitios de la Fiscalía, estuvo en el búnker de Bello, estuvo en la Alpujarra, finalmente fue a Envigado, cuando realmente se ocurrió en Envigado. Yo inclusive cuando llegué de Europa, lo primero que hice fue un derecho de petición a la Fiscalía, y la Fiscalía me vino a contestar en 2018, y en unos términos desobligantes. Todo eso lo vamos a dar en el documental. Entonces yo quiero que toda esta gentecita me dé la cara y me responda, porque eso es muy triste, o sea, que por la desidia, la pereza, el miedo, lo que sea que haya ocurrido, estemos como estemos, y que la desmemoria de esta ciudad, de este país, debido a la desinformación, a la manipulación de algunos medios y de alguna gente con muchísimo poder de las altas esferas, no quieren que esto se sepa, no quieren que esto se vea. Yo he recibido amenazas, sufrí un atentado, puse denuncias sobre amenazas, he sido revictimizado varias veces y a nadie le importa un carajo, a nadie le importa un pepino. Entonces yo hablo desde mi posición porque me he puesto a investigar esto abiertamente y de frente, entonces como que subí una piedra en el zapato muy incómoda para muchísima gente. El documental verá la luz, se va a dilucidar muchas cosas, pretendemos reivindicar a los jóvenes y que por fin aparezca alguien con pantalones y cuente lo que sucedió. Ojalá uno de los autores, aunque dicen que ya muchos de los autores están muertos, pero algunos de los autores intelectuales no.